Hola querido, esta semana estudiaremos el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Los tres ángeles que aparecen volando en medio del cielo en este capítulo anuncian lo que Pedro llama de la verdad presente. Este mensaje sin duda ninguna es el último mensaje de amor de Dios al mundo. Es la revelación final del Evangelio que había sido anunciado por primera vez al ser humano allá en el Edén. Entendamos mejor este asunto diciendo que desde la caída de la primera pareja, Dios anunció lo que está registrado en Génesis 3:15, que dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el corazón. Tal vez en el momento en que estas palabras fueron pronunciadas, ni Adán ni Eva tuvieron noción exacta de lo que el Señor les estaba diciendo. Pero esta fue, sin duda ninguna, la primera proclamación del Evangelio. Este Evangelio sería mejor explicado a lo largo de los tiempos. La verdad sería revelada a medida que la historia transcurriera. Pero en Apocalipsis ya estamos en los días finales. Y en el mensaje de los tres ángeles que encontramos registrado en Apocalipsis 14, ahí está pues el anuncio final del Evangelio al mundo, antes de la venida de Cristo, claro. Empezaremos hablando hoy de la universalidad de nuestra misión como iglesia. La profecía de Daniel 8:14 anunciaba el 22 de octubre como una fecha clave en la historia de la salvación. Ese día, 22 de octubre del 44, de acuerdo con la profecía, sucederían dos eventos de suma importancia en el universo. Primero, en el cielo Jesús iniciaría su obra de juicio investigador. El santuario sería purificado de acuerdo a las palabras de Daniel. Al mismo tiempo, en la tierra, Dios levantaría un remanente, un grupo de mensajeros, una iglesia, para anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo lo que estaba sucediendo en el cielo, o sea, que la hora del juicio había comenzado. Por eso, el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7, dice Juan, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sabes, querido? La obra de esta iglesia, simbolizada por el ángel de Apocalipsis 14, es una obra universal. No se limita a una región, a un grupo determinado de personas. No es para una raza o un país, es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque esa también fue la orden que Jesús les dio a sus discípulos antes de partir. En Mateo 28, versículos 19 y 20 encontramos: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora te digo una cosa, la Iglesia Adventista tiene conciencia de su misión y por eso hoy tiene hijos fieles de Dios, miembros de la Iglesia, proclamando este mensaje en 208 países del mundo y en 1002 idiomas y dialectos. Ahora hablemos en la segunda parte de la esencia del Evangelio que tiene que ser predicado al mundo en los últimos tiempos. El texto de Apocalipsis 14, 6 y 7, que ya leímos, dice que el ángel aparece para proclamar el Evangelio eterno. ¿Qué significa el Evangelio? Literalmente traducido, significa buena nueva o buenas noticias. Esto es interesante porque vivimos en un mundo lleno de malas noticias. Abre los periódicos o ve el noticiero de la televisión o de la radio. Verás que la mayoría de las noticias presagian eventos preocupantes, anuncian catástrofes, cataclismos. En el mundo político, económico, social, al observar los fenómenos naturales, nos damos cuenta que este mundo está plagado de malas noticias y de repente, en medio de esas noticias tristes, aparece una noticia cargada de esperanza. Es el Evangelio,
la buena noticia de que aunque todos, inclusive la tierra, estamos condenados a nuestra autodestrucción por causa del pecado, y aunque desde el punto de vista humano no existe solución para nuestro drama, existe la buena noticia de que Dios sí tiene la solución. Esta buena noticia la encontramos mejor ilustrada en lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. La historia está registrada en Lucas, capítulo 23, 33 al 42. Es larga la historia, no la voy a leer porque ocupa muchos versículos. Solo diré que Jesús se encontró frente a frente con un hombre que había desperdiciado su vida y estaba a punto de morir. Ya no había esperanza para él. Estaba agonizando y de repente vio a Jesús a su lado. Bendito Jesús, que te sigue y te persigue y que no te deja de llamar y buscar ni siquiera en la hora de la muerte. Bendito Jesús, que cuando todos han perdido la esperanza en ti, está a tu lado para darte una última oportunidad. Ese pobre ladrón clamó en su angustia: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera pidió que Jesús lo librara de la muerte, porque desde el punto de vista humano para él solo le restaba la muerte, y allí en los estertores de la muerte oyó el evangelio eterno: de cierto, te digo hoy, que cuando vuelva estarás conmigo en el reino de los cielos. Este es el evangelio, esperanza para un mundo desesperado, esperanza de vida eterna, porque esta vida no es todo, hay un más allá, hay vida eterna. Todo lo que necesitas hacer para recibirla es reconocer que eres un pecador y clamar por misericordia. Ahora, ¿por qué este evangelio es eterno? Porque su fundamento, el fundamento de este evangelio es el amor. Y el amor es eterno. Dios es amor. Y Dios es eterno. ¿Sabes que el evangelio no es patrimonio del Nuevo Testamento, como algunos creen? El evangelio comenzó en el jardín del Edén, cuando el cordero fue sacrificado, anunciando la venida de un cordero, del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo desde ese momento pasa todas las páginas de la Biblia hasta que finalmente se derramó a raudales en la cruz del Calvario. Los fundamentos del evangelio los encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, cada israelita llevaba un corderito todos los días para ser sacrificado. Estaba llevando su fe, su confianza en el Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del Calvario. El mensaje de la iglesia de los últimos días, el mensaje del remanente, el mensaje del pueblo simbolizado por el tercer ángel, tiene que ser un mensaje centralizado en la cruz de Cristo, en la obra transformadora de Cristo en favor de los pecadores. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí que el evangelio no se limita a la buena noticia del perdón que llena de esperanza el corazón de cualquier pecador. También abarca la buena y extraordinaria noticia de que el pecado no puede más dominarte y tenerte como su esclavo. El evangelio involucra perdón de los pecados pasados y poder para vencerlos mientras vivas. Una mala interpretación del evangelio puede llevarte a la romántica actitud de creer que el perdón mientras vives es lo suficiente y aceptas pasivamente la esclavitud del pecado. Este tipo de vida solo puede producir angustia y vacío en el corazón, a pesar de creer en el evangelio. Es que el evangelio no combina con esclavitud, sea esa esclavitud de vicios, de hábitos establecidos, de costumbres perniciosas o de sentimientos pecaminosos. Cuando la persona continúa viviendo en la esclavitud, no puede ser feliz, a pesar de que tiene la seguridad del perdón. Por eso, y porque el evangelio es completo, no es solo perdón, es también transformación. Es por eso que el ángel de Apocalipsis presenta como parte del evangelio el llamado a la humanidad a temer a Dios y darle gloria. Ahora, este temor no tiene nada que ver con el miedo enfermizo. Es un temor nacido del amor, respeto, yo diría, obediencia. La obediencia de un hijo que entiende que su padre lo ama tanto que jamás le pediría que haga algo que le va a hacer mal. Por lo tanto, el llamado a temer a Dios es un llamado a caminar con Él en una experiencia de discipulado y aprendizaje. Aquí viene nuevamente la orden de Jesús a sus discípulos antes de irse: hagan discípulos. No simplemente miembros de iglesia, discípulos. Un discípulo es aquel que camina con Dios porque lo ama,
anda con Dios, en una experiencia de aprendizaje y de obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a sus enseñanzas, resumidas en su santa ley. Ahora, responde una pregunta. Un cristiano que no anda en las enseñanzas divinas, sino que acomoda la palabra de Dios a su manera de pensar, ¿está dando gloria a Dios o se está dando gloria a sí mismo? Este llamado a temer a Dios y darle gloria es de suma importancia en tiempos cuando las iglesias se llenan de personas que quieren sentirse bien y nada más. Cantan, alaban a Dios, pero insisten en vivir como ellas desean y no como Dios establece las cosas en su palabra. Tal vez por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablemos de la hora del juicio. El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, mi amigo, si hay una enseñanza clara en la Biblia, es la de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo en que vivimos, ciertamente se unirán, llegarán a ser uno solo. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios, volver a Dios, regresar a Dios, caminar con Dios. Y es por eso que el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. Temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado, dice el ángel. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Juicio y Evangelio. Si el Evangelio expresa buenas nuevas, significa que aunque todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, cuando llegue el día del juicio, como el ladrón en la cruz, no enfrentaremos la pena ni el castigo que merecemos por nuestros pecados y transgresión, sino que recibiremos el perdón por haber confiado en Jesucristo. Entonces, el que ha entregado su vida a Cristo no tiene que tener miedo del juicio, porque él está seguro de haber sido perdonado. Quien tiene que temer el juicio es el impenitente, el transgresor constante, aquel que no quiere aceptar la transformación del Espíritu en su vida. Muchos cristianos no logran aceptar la idea del Evangelio con la idea del juicio, pero la idea del juicio es bíblica. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía cada año lo que se llamaba el día de la expiación, que nada más era sino la hora del juicio. Ese día, el día de la expiación, todo el pueblo debía revisar su vida y recordar si había sido confesado cada pecado y si ese pecado había sido transferido al corderito del sacrificio. Ahora, en la epístola a los Hebreos, la idea del juicio también es clara, refiriéndose a Jesús. Porque Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres. ¿Quién entraba al santuario hecho por los hombres? Los sacerdotes de Israel. Cristo no entró al santuario hecho por los hombres, dice Pablo, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró al cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Así como el sacerdote en el día de la expiación se presentaba al lugar santísimo en el santuario de la tierra, ahora Jesús también entra allá al cielo mismo. Sigo leyendo. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, recuérdate, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Jesús al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hay muchos cristianos que piensan que el juicio sucederá cuando Cristo venga.
Pero recuérdate que cuando Cristo venga, Él ya viene para dar la recompensa de la muerte eterna a los que no han aceptado el Evangelio y la recompensa de la vida eterna a los que sí han aceptado. Quiere decir que cuando Cristo venga, el juicio ya debe haber acabado. No es que va a comenzar ahí, porque Cristo ya viene trayendo la recompensa. El caso de cada uno ya debe haber sido decidido. Es por eso que nosotros creemos en el juicio investigador. Y eso está bien claro en la profecía de Daniel 8:14. Llegamos al fin de la lección hablando de la adoración a Dios en los tiempos finales de la historia humana. Temed a Dios y dadle gloria. Es que hoy las iglesias están llenas de personas que en el nombre de alabar a Dios, de darle gloria a Dios, en realidad solo quieren satisfacer sus emociones y sus sentimientos. Porque te digo una cosa, por más bonito que sea cantar, no es porque la iglesia pasa media hora cantando que está alabando a Dios. Alabar a Dios no es cosa solo de música bonita, de cánticos, de lágrimas, de emociones, no. Alabar a Dios es andar en los caminos de Dios. Dar gloria a Dios es colocar a Dios en primer lugar. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Él muestra el camino, yo sigo el camino. Él enseña, yo aprendo. Él dice a la izquierda o a la derecha, yo simplemente obedezco. Pero ¿qué discípulo es ese que toma la palabra de Dios y quiere adaptarlo a su manera de ver las cosas, a su manera de pensar, a su manera de creer? Acomoda a lo que es fácil para él como ser humano, pero no está dispuesto a acomodar su vida a las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es clave. Aún en el mundo religioso, en los últimos tiempos, habrá gente que buscará agradarse a sí misma y no estará dispuesta a obedecer a Dios y a caminar en sus enseñanzas. Y Apocalipsis 14 dice que en los tiempos finales Dios levantaría un pueblo simbolizado por los 3 ángeles para anunciar el último mensaje de misericordia de Dios al mundo, que es un llamado al Evangelio, un llamado a la obediencia, un llamado a la preparación para el juicio. Que Dios te bendiga ricamente.